los homeotermos son los que regulan, ¿no?, su temperatura. Y los poikilotermos también se adaptan a la temperatura del medio ambiente. Se adaptan a la temperatura del medio ambiente. Okay. Pero el cuerpo humano, ¿no?, está dentro de esta clasificación, ¿no?, como ser homeotermo. Entonces, ese cuerpo humano tiene la capacidad de regular la temperatura, ¿no? Ojo, regular la temperatura muy cercana a 37 grados. Entonces ahí también hay que tener cuidado. No es que la temperatura sea constante, ¿no? No es que la temperatura sea constante, sino más bien, ¿no?, va a regular dentro de esa temperatura, ¿no? Entonces, con respecto a 37 habrá mayor, menor, así, ¿no? 37. O sea, eso significa que, por ejemplo, si esa persona se va a la Antártida, ¿no? Si se va a la Antártida, entonces esa persona con el medio ambiente, entonces tendería a querer bajar su temperatura, ¿sí o no? A querer bajar su temperatura por el medio ambiente. Entonces, pero ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a tener que hacer algunos procesos ahí para que siga manteniendo los 35, ¿no? Eso se llaman mecanismos, ¿no? Ahora, si hace todo lo contrario, de repente se va a un lugar donde hace bastante, ¿no?, calor por la temperatura, entonces de repente se va a, no sé, a la playa de Ipanema en Brasil, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Esa persona con el entorno va a tender a querer subir su temperatura, pero eso no es posible, ¿no?, porque el cuerpo humano tiene que regular esa temperatura. Por lo tanto, tiene que hacer mecanismos de tal manera que permanezca dentro de esos 35. Ok, ¿y cuáles son estos mecanismos? Son dos. Se llama termólisis y termogénesis. Termólisis, pérdida de calor. Pérdida de calor. Termólisis. Y termogénesis, ganancia de calor. Entonces, con eso hace su proceso, digamos, de termorregulación. ¿Ya? Bueno, el cuerpo humano, ¿ya?, el cuerpo humano, ¿ya?, es un sistema acuoso, ¿sí? ¿No? Por la cantidad que tenemos más agua, que no, ¿ok? Somos un sistema acuoso. ¿Ya? Químicamente somos un sistema acuoso. Okay. Nos consideramos termodinámicamente, ¿ya?, una máquina térmica. Una máquina térmica. O sea, el cuerpo humano es una máquina térmica. ¿Qué significa? ¿Por qué térmica? Porque el combustible es el calor. Así como un automóvil a gasolina, su combustible es gasolina, ¿sí o no? Pero en el caso nuestro combustible es calor. Es calor. Por eso nos llaman una máquina térmica. Pero hay un detalle, ¿no? Actualmente las máquinas térmicas ya desaparecieron del mercado. Las máquinas térmicas ya desaparecieron del mercado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no son eficientes. Pero nosotros seguimos, ¿no? Seguimos. Con todas esas deficiencias seguimos. Ok, me refiero a una máquina térmica, de repente un tren a carbón, ¿no?, un barco a vapor, esas son máquinas térmicas. ¿Por qué? Porque la eficiencia es bastante pequeña, o sea, el rendimiento es bastante pequeño. O sea, el calor que absorben
O sea, del calor que absorben, o sea, un porcentaje nomás lo convierten en calor. O sea, si yo absorbo 100% de calor, no puedo realizar el 100% en trabajo. Es una cantidad pequeña. Entonces, por eso nos consideran una máquina pieza. ¿Qué más? Estamos en un estado estacionario. O sea, la temperatura no es constante. No es constante. Pero podemos decir que está en un estado estacionario. ¿Qué significa? Que está variando con respecto a esos 37 grados. ¿No? Entonces, ustedes saben, ¿no? De repente si agarran el termómetro, se miden en la mañana, después se miden cada hora, o sea, es distinto. Es distinto. ¿Ok? Pero está variando dentro de esa tolerancia. Claro que por ahí puede haber fiebre y un pico, pero nuevamente regresa. ¿No? O de repente la mujer por ahí, ¿no?, está yendo normal, su ciclo menstrual, y plum, sube y de ahí nuevamente. Es normal. Ok. Entonces, si el cuerpo se sobrecalienta, esto es termogénesis. O sea, el cuerpo entonces detecta una termogénesis. Esa termogénesis haría que esa temperatura suba, pero no va a ser posible porque tiene que hacer regulación, tiene que termorregular. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Todo lo contrario. Tiene que hacer entonces termólisis. O sea, el cuerpo se sobrecalienta, termogénesis. ¿Qué tiene que hacer para regular? Termólisis. Ejemplo de termólisis: aumenta el flujo de sangre hacia las áreas superficiales. Aumenta el flujo de sangre hacia las áreas superficiales. Entonces, eso en condiciones normales, ¿cómo se llama? Se llama vasodilatación. Entonces, ¿qué va a suceder? El calor, ¿no?, almacenado ahí tiene que liberarse para no que suba la temperatura. Entonces, eso va a tener que perderse mediante vasodilatación. ¿Okay? Otro, comienza la sudoración. O sea, comienza la sudoración, se empieza a sudar, ¿no? ¿Eso qué va a hacer? Termólisis también, termólisis. Ok, hay procesos también, ¿no?, en el cual, ¿no?, se puede transmitir ese calor por conducción, por convección y radiación. Por ejemplo, por conducción, de repente, ofrezco esto, ¿no?, por conducción. Por conducción. O sea, necesito un medio material. Necesito un medio material para que se dé ese proceso. ¿Ok? O puede ser convección. Esto es convección. Eso es convección. Convección. Entonces, mientras que en conducción, ¿no?, ese cuerpo puede ser un cuerpo sólido o un fluido que está en reposo. En convección está en movimiento. Entonces, esa convección, ¿ya?, necesita un medio material, como la de conducción también, solo que ese medio en conducción, ¿ya?, está en reposo, ¿no? Está en reposo. Puede ser un sólido o puede ser un fluido también que está en reposo. Pero en convección, ¿ya?, necesita también un medio material, pero este medio ahora va a estar en movimiento, ¿no?, en movimiento. Puede ser natural esa convección, como lo que he hecho ahorita, ¿no? Salir ahí o abrir la puerta, ese es un ejemplo de convección natural. O puede ser una convección forzada, por ejemplo, si enciendo ahí el aire acondicionado. Bueno,
Pero radiación no necesito un medio. ¿Por qué? Porque esto se va a hacer inclusive en el vacío. Es así como, ¿no?, la energía del sol, ¿no?, llega hacia nosotros, a pesar que pasa por vacío. Ok, entonces de esa manera puede hacer y también llevar al cuerpo a su temperatura normal. O sea, el cuerpo, ¿no?, puede hacer esa liberación de calor de esa forma. O también puede ganar, se puede hacer termólisis, termogénesis. Ahora, ¿qué pasa acá? Si la temperatura baja, o sea, si el cuerpo detecta, ¿no?, una baja de temperatura o pérdida de calor, eso va a ser termólisis. Entonces, si esto sigue perdiendo, ¿qué va a suceder? La temperatura va a bajar, pero eso no va a ocurrir porque tiene que hacer procesos contrarios, ¿no?, que equilibren, ¿no?, esa pérdida, ¿no? Entonces, si la temperatura baja, esto es termólisis, y esto de acá sería termogénesis. Ok, el flujo ahora se restringe. Eso se conoce como vasoconstricción. O sea, dicho con otras palabras, tenemos vasodilatación y vasoconstricción. La vasodilatación está relacionado con y la vasoconstricción está relacionado con termogénesis, ¿no? Vasodilatación, termólisis, y vasoconstricción, termogénesis. Ok. Otro, se incrementa el ritmo del metabolismo. El metabolismo energético se puede calcular como la tasa metabólica basal más la termogénesis de alimentos más la energía que yo necesito para hacer ejercicio. Ese es el metabolismo energético, que sería, digamos, la energía total que yo necesito, ¿no?, para realizar tanto actividades, ¿no?, en este caso, y también para mi tasa metabólica basal, ¿no?, que es la mínima energía que yo necesito en reposo, ¿no?, en reposo. Entonces, ¿qué sucede? Si se incrementa el ritmo del metabolismo, también puedo ganar energía, o sea, puedo hacer termogénesis. Y otro, se comienza a tiritar. Entonces, cuando comienza a tiritar, eso es termogénesis. ¿Pero por qué se hace esto? Porque hay una termólisis. ¿Ok? Hay una termólisis. Bueno, el proceso va a estar controlado por el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es el centro termorregulador, ¿no?, ¿ok?, en los humanos. Y este hipotálamo, en condiciones normales, está su set point, ¿ya?, así se llama, set point o punto de ajuste, ¿ya?, está en 37 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Podemos hacer la comparación acá con este aire acondicionado, ¿ya? Por ejemplo, si yo ahorita le pongo, lo enciendo ahí y le pongo ahí 22 grados, ¿ya?, para tener la idea, 22 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese aire acondicionado? Tiene un detector ahí. Automáticamente detecta la temperatura acá. ¿Tú le has puesto cuánto? 22, ¿no? O sea, 22 va a ser su set point. Entonces, si aquí detecta 23, empieza a funcionar. Pero está el detector ahí. Y justo cuando ya alcanza 22, se paró. Ya no funciona. Pero nosotros seguimos conversando acá, seguimos respirando y esto empieza a aumentar. Lo detecta, nuevamente empieza a trabajar. ¿Ya? Algo así como en una refrigeradora también, ¿no? En una refrigeradora, cuando usted abre, ¿no?, ¿qué pasa? Entra el aire
a esta temperatura de ambiente, ¿no? Pero la refrigeradora también tiene ahí un termostato, ¿no? Un termostato. Entonces, claro que cuando algo vamos a celebrar, de repente, ¿no? Ahí lo ponemos en mínimo para que se hiele rápido, ¿no? El líquido elemento. El líquido elemento. Pero en condiciones normales, está ahí, ¿no? El termostato. Ok, entonces el termostato está a una temperatura, ¿ya? Cuando yo abro el refrigerador, ¿qué es lo que pasa? Entra el aire y o sea, aumenta la temperatura acá. Entonces cuando yo cierro, entonces este empieza a trabajar. Y de ahí, ya igualó, se apagó. Es por eso, no estén abriendo y cerrando, porque va a estar funcionando siempre, ¿no? Ok, entonces en el cuerpo humano, ya eso, ¿dónde se va a encontrar ese termostato? ¿No? En el hipotálamo. Entonces, lo que hace es, básicamente, ¿no? Ese hipotálamo, por ejemplo, ¿qué hace esto? Vamos a poner aquí 37 grados. Vamos a suponer ahí. Ok. El set point a 37, ¿no? A 37. Entonces, más o menos. Temperatura en función del tiempo. Por acá es 37, ¿no? Para tener referencia. Es el set point. Entonces, ok. Nosotros, termodinámicamente, somos un sistema abierto. ¿Por qué? Porque vamos a transferir, ¿no? O intercambiar, si quisiéramos decirlo así, materia y energía. Materia y energía. Eso es lo que hacemos, siempre. Entonces, todo este sistema de termorregulación es como tener una balanza de brazos iguales. O sea, así. Por aquí tengo una portapesas acá, por ejemplo. Entonces, por aquí tenemos de repente, ¿no? Esto va a ser termohélices, por ejemplo. Y por aquí, de repente, termólisis, ¿no? Esto es termólisis. Como somos un sistema abierto, ¿ya? Como somos un sistema abierto, entonces la verdad nunca va a estar en equilibrio. O sea, sí, en equilibrio, ¿no? O sea, nunca va a estar en equilibrio. O sea, mejor dicho, ese brazo de balanzas iguales ahí, equilibrio, así como le dijimos equilibrio mecánico. ¿Qué va a pasar? Esto siempre va a estar así. O sea, equilibrio sería esto, mira, 37 grados así, constante. Constante. Pero equilibrio significa muerte. O sea, cuando va a estar equilibrio es muerte. Pero mientras estamos vivos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo, por ejemplo, termogénesis, hacia arriba, termólisis, termogénesis, termólisis, así está. Por ahí fiebre, ya, de repente por ahí ciclo menstrual, ya también. Pero siempre vamos a estar así. No hay ninguna forma de que esto se equilibre, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un sistema abierto.
Entonces, así. Por ejemplo, si hay una termogénesis, ¿no? Si esto está bajando, tiene que hacerse lo contrario. Y por lo tanto, va a estar así. Termogénesis, termólisis. Pero ¿quién te dice eso? El set point. ¿No? Por ejemplo, si por ahí detecta calor en esta región, por ejemplo, ¿qué diría? Todo esto de acá, a partir de acá, esto, si acá está el set point, ¿no? Menores que esto, ¿qué sería? ¿Termólisis o termogénesis? Termólisis. Y mayor que eso, termogénesis. Entonces, si detecta por acá, ya es ¿no? O sea, detecta y automáticamente tiene que regular. Entonces, esto va a estar así. Según dice, cuando ya se muere, ahí está. Sí. Y recién uno puede interactuar con el medio ambiente. O sea, pero ahorita estamos interactuando. Pero ¿qué sucede? Si yo estoy perdiendo, trato de reponer eso. Si estoy ganando, lo pierdo para que quede dentro de eso. Pero cuando uno ya no tiene esa capacidad, entonces ahora sí, ¿no? Mi temperatura empieza, si el medio ambiente está a menor temperatura, y está a menor temperatura, porque estoy 37 comparado, por ejemplo, ahorita tenemos 23 por lo menos, o 21, bueno, que ya es un poco tarde. Entonces vamos a perder así. Perdemos hasta igualar. Sí, es por eso que en criminalística, ¿no? Miden la temperatura y dicen, hace 3 horas que ha muerto. O sea, significa que hace 3 horas tenía sus 37. Ahora ya tiene menos, o sea, ya está. Pero mientras está vivo van a seguir realizando su. ¿No? Ok, y esto va a estar acá. Tipo. Ok, entonces se sabe, bueno, aquí tan solamente para la parte física, voy a poner parte anterior y parte posterior del hipotálamo. No voy a hacer ninguna clasificación anatómica, nada, sino más bien física desde el punto de vista de qué lo que hace esa parte anterior y parte posterior. Bueno, la parte anterior es especialista en qué? En termogénesis. Y esta es especialista en termogénesis. O sea, ¿qué significa ser especialista en termogénesis? Significa que puede detectar y también puede hacer termogénesis. Eso significa ser especialista. Termólisis igual, ¿no? Esto es especialista en termólisis. Puede detectar termólisis, ¿no? Ya. Y también puede hacer termólisis. Bueno, entonces cuando se detecta una termólisis, ¿ya? ¿Quién lo va a detectar? La parte posterior. Pero él no puede hacer lo contrario, porque es especialista, ¿no? Así cuando uno va al médico, pues, ¿no? Doctor, por ejemplo, ¿no? Llegó a cardiología. Vamos a ver. Llegas a cardiología y le dice, ¿no? Y ahí le dices, doctor, me duele la cabeza, todo. No, ese no es mi área. Igualito acá, algo parecido. La parte posterior detecta una termólisis. Y listo. Lo detectó. Pero él no puede hacer, él solamente puede hacer termólisis. Pero para regular tiene que hacerse una termogénesis. Entonces, manda, se comunica con otro, lo llama por teléfono, no sé qué cosa, pero ya haz tu trabajo. Y así. Y viceversa. ¿No? O sea, detecta y hace el proceso contrario para regular. Detecta y el otro hace el proceso para regular. Y así. ¿Ok?
Ah, ¿qué sucede en fiebre? ¿Ah? ¿Qué sucede en fiebre? ¿No? Estas bacterias, ¿no? Virus, qué sé yo, ¿no? Algún agente, ¿no? Que lo que hace es altera el set point. Altera el set point. Lo que estaba en 37, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? A partir de aquí, termólisis. Y a partir de acá, termogénesis. O sea, cambia el set point. Es por eso que algunos tratamientos con agentes físicos, ¿no? Toman la temperatura. ¿Cuánto tiene? Tiene 38. Le voy a poner ahí lo voy a bañar con agua más o menos a esa temperatura. Y si pudiese ser un poquito mayor, excelente. ¿Por qué? Porque imagínense que vamos a suponer que tiene 38 y le pones un agua aquí, un poquito mayor. Entonces, ¿qué va a detectar? Termogénesis. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? Lo contrario, termógenesis. O sea, como mecanismo físico. Pero hay otros también que de repente pueden utilizar hielo, ¿no? Ok, y así, ¿no? Bueno, todo esto, ¿ya? Todo esto, la parte física está aquí. ¿Qué es un sistema termodinámico? De forma resumida, entonces, el sistema termodinámico es el objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio, ¿no? Que quieres ver cómo interacciona termodinámicamente. Okay. Pero si tú asumes que este es el sistema termodinámico, el resto viene a ser el medio ambiente. Y la única interacción va a ser el sistema termodinámico con el medio ambiente. Y esto de hablar de sistema termodinámico es algo relativo. Algo relativo. Pero el sistema termodinámico más pequeño en el cuerpo humano es la célula. El sistema termodinámico más pequeño es la célula. Entonces tú tienes la célula, la parte extracelular vendría a ser la parte del medio ambiente. Entonces se supone, y ahí también se supone, ¿no?, que el sistema termodinámico con el medio ambiente, ¿no?, la suma de ambos, eso debe conservarse. Es por eso que medio ambiente más sistema termodinámico viene a ser el universo. Supuestamente en el universo, ahí se conserva todo. O sea, dicho en otras palabras, si el sistema termodinámico pierde calor, ¿quién lo gana? El medio ambiente, nada más. ¿Ya? Y viceversa, ¿no? Si el sistema termodinámico gana calor, ¿de dónde gana calor? Del medio ambiente, así. Ok, y de acuerdo a que se intercambia materia y energía, entonces, ¿qué sucede? Puede haber un sistema abierto, un sistema cerrado, un sistema aislado o un sistema adiabático. Abierto, ¿por qué? ¿No? Porque a través de esa barrera puede transferir materia y energía, y esto ocurre en el ser humano. Cerrado, sistema con una barrera a través de la cual no se puede transferir materia. El cuerpo humano puede por ahí hacer algo, pero no perenne. Por ejemplo, ¿no?, cuando uno de repente deja de respirar por un momento. ¿No? Por ejemplo, en estos momentos yo dejo de respirar
y me convierto en un sistema cerrado. Un momento, obviamente. Para resistir más, ¿no? O sea, voy a estar intercambiando energía, pero más no materia. Entonces, ese problema de que sea abierto hace que no pueda quedarse en equilibrio, mejor. Siempre está ahí. ¿No? Y a pesar, mira, por ejemplo, si vamos a suponer que está perdiendo, una kilocaloría, vamos a poner, pierde una kilocaloría. Y tú le pones acá, así, literalmente, una kilocaloría acá, aparentemente tú dirías que lo vas a equilibrar, pero no. Tú pones esto y empieza. Y está así. Por eso se llama la analogía que hace balance de brazos iguales. Tendrías que esperar un momento y poner ahí recién, ¿no? Sistema aislado. Sistema con una barrera a través de la cual no se puede transferir ni materia ni energía. O sea, no se puede así fácilmente. ¿Ok? No se puede así fácilmente. Pero se puede hacer una cápsula. ¿Sí? Se puede hacer una cápsula. Donde ahí yo meto una persona, ¿no? Y empiezo a controlar concentración, por ejemplo, de oxígeno en esa cápsula. O sea, imaginen, ¿no? El ser humano dentro de esa cápsula. Esa cápsula está aislada de todo el alrededor. Entonces la única interacción va a ser el aire que está ahí con el humano. El humano empieza a respirar, ¿no? ¿Y qué bota? CO2. Pero si yo mido la concentración al inicio, y voy a ver que la concentración de oxígeno ahí en ese ambiente, dentro de la cápsula, va disminuyendo, mientras que la concentración de CO2 va aumentando. Y cuando yo trato de hacer el análisis, puedo ver cuál es el metabolismo basal de esa persona. Entonces, puedo calcular de esa manera. Pero así, normal, no se podría. Y sistema diabático, esto más o menos es como la de un termo, algo así, ¿no? O sea, tiene una pared adiabática, ¿no? Entonces, de acuerdo a la calidad de esa pared adiabática, van a costar los termos, ¿sí o no? Por ejemplo, tú te vas al mercado, ahí hay hasta de 10 soles un termo, ¿no? Como también en algunos sitios puede costar hasta 1000 soles. ¿Ah? Pero ¿qué sucede? En las de 10 soles, yo pongo ahorita agua a 100 grados Celsius, ¿no? Estoy conversando y voy a tomar y ya se tiene. Mientras que nosotros, todavía de repente pasan 3 días y todavía estamos por 99. ¿No? De acuerdo a la pared adiabática. Ok, pero acá lo que nos interesa entonces es el cuerpo humano. Y el sistema más pequeño es la cero. Principio cero de la termodinámica. Bueno, ¿cuántas leyes, ¿no? o principios tiene la termodinámica? Tiene 4. ¿No? 4, ¿no? Resulta que por descubrimientos históricos, el primer principio o la primera ley, como guste, se descubrió, ¿no? primero, o sea, antes de la ley cero. Pues ya teníamos el primer principio, la primera ley, segunda ley, tercera ley, y por ahí apareció una ley que debería ir antes de esas 3. Y ahora, ¿cómo le ponemos? Hay que ponerle principio cero o ley cero. Bueno, ¿qué nos dice la ley cero? ¿No? Esto tiene que ver con el equilibrio termodinámico o equilibrio térmico. ¿Ya? La ley cero. La primera ley, ¿ya? La primera ley o primer principio de la termodinámica, ¿no? nos habla sobre la conservación de la energía total. ¿Ok? Y el segundo principio o la segunda ley de la termodinámica nos habla de la entropía.
¿Ok? Entonces, y el tercero refiere al cero absoluto. ¿No? ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver el principio cero de la termodinámica. ¿Se acuerdan de la ley transitiva? ¿No? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A debe ser igual a C, ¿no? Algo así. Entonces aquí también se utiliza esto, ¿no? A ver, yo tengo una pared adiabática. Esta pared adiabática impide el flujo de calor, ¿ya? Una pared diatérmica permite el flujo de calor diatérmico. Entonces yo tengo acá el cuerpo A, B y C. ¿Ya? Los voy a poner en contacto, ¿no? Mediante esas paredes. Entonces, ¿qué sucede? Inicialmente el cuerpo A tiene una temperatura inicial. Todos estos tienen una temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, A con B no puede interactuar térmicamente. No puede, pero sí puede interactuar A con C. Y también puede interactuar B con C. Entonces, empieza a haber un flujo ahí de calor, ¿no? Entonces, lo que se sabe es el que tiene mayor temperatura de esos tres, siempre va a perder. Y el que tiene menor temperatura de esos tres, siempre va a ganar. Pero el que tiene una temperatura intermedia entre esos dos, por un lado gana y por otro lado pierde. Pero al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una temperatura de equilibrio. Una temperatura de equilibrio. ¿Ok? Entonces, esa temperatura de equilibrio justamente está relacionado con, ¿no? El equilibrio termodinámico o equilibrio, ¿no? Térmico. Bueno, esto es la base física, ¿ya?, para la medición de la temperatura, ¿no? Ahora, ya no utilicemos tres cuerpos, sino solamente dos cuerpos. ¿Ya? Dos cuerpos. Uno de ellos va a ser el cuerpo que yo quiero medir su temperatura y el otro va a ser el termómetro. O sea, dos cuerpos. Ok, entonces ese termómetro, ¿qué es lo que va a registrar? No va a registrar la temperatura del cuerpo, tampoco la temperatura del termómetro, sino lo que va a registrar es la temperatura de equilibrio. Entonces ese es el detalle, ¿no? Es por eso que esos termómetros, cuanto más pequeños son mucho mejores. ¿Ya? ¿Por qué? Por dos cosas. Llegan rápido al equilibrio térmico y también no perturban mucho al sistema, ¿no? O sea, la idea es no perturbar a ese sistema. O sea, tiene que ser, o sea, algo ideal podría ser, ¿no? Usted tiene una piscina, ¿no? Y una piscina a una temperatura, yo suelto ahí un cubito pequeñito de hielo. O sea, casi no lo perturba, o sea, pues, algo así. Entonces, el termómetro debe ser más o menos un agente que me permita determinar la temperatura sin alterarlo, ¿no? Ok. Temperatura. ¿Qué es temperatura? Temperatura es una magnitud física escalar. Bueno, entonces viendo ahí, ¿ya? Los cuerpos tienen energía, ¿sí o no? Entonces, dentro de las energías que yo conozco de repente, hay una energía mecánica, ¿no? Energía cinética, energía potencial, ¿no? De repente energía eléctrica, si hay carga, etcétera, etcétera. Pero la que está relacionada con temperatura es solamente la energía de movimiento. O sea, dicho en otras palabras, la energía cinética. Entonces, cuando yo hablo de temperatura, me voy a referir a ¿qué? A energía cinética, o a energía de movimiento, o
la velocidad de esas partículas. Entonces, significa que si es que yo tengo un recipiente, ¿no? Un recipiente conteniendo un gas, ¿no? Si veo que esas moléculas tienen mayor velocidad, ¿no? Obviamente tienen mayor temperatura. Si tienen menor velocidad, tienen menor temperatura, ¿no? Directamente relacionado con la energía cinética. Y los instrumentos para medir la temperatura se llaman termómetros. Estos pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser líquidos, pueden ser de gas, pueden ser de resistencias, bimetálicos, etc. ¿No? En el laboratorio, la próxima semana vamos a utilizar un termómetro de resistencia, ¿no? Bien pequeñito, tiene 2 milímetros de diámetro el sensor, ¿no? Con eso se permite hacer unas medidas, ¿no? De repente para ciertos procesos que nos interesan. Bueno, hay escalas absolutas y escalas relativas. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es el punto de calibración. ¿Ya? Las absolutas necesitan, o mejor empezamos con las relativas, ¿no? Porque las relativas necesitan 2 puntos de calibración, que mayormente son el punto de fusión, ¿no? Y el punto de ebullición del agua. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Y eso ya lo saben, ¿no? Se utiliza 0 grados y 100 grados, ¿no? Para el caso del agua, ¿no? Dicen, ¿no? El punto de fusión a nivel del mar está, ¿no? 0 grados y el punto de ebullición es 100 grados, ¿no? Que eso no va a ser correcto cuando yo me voy a la sierra. En la sierra ya ocurre todo lo contrario, saben que ahí el agua hierve a menos, entonces estarían cometiendo ese error. De hecho que las escalas relativas son muy buenos cuando se calibran para el lugar. Por ejemplo, si yo quiero o yo quiero un instrumento de medida de temperatura que lo voy a utilizar, por ejemplo, en Arequipa. Entonces, bueno, de acuerdo a su temperatura se calibra. Y de acuerdo a qué? A su presión atmosférica también, porque está relacionado, ¿no? Igual. Entonces en el laboratorio se simula el lugar, tanto con su presión, su temperatura. Bueno, eso es una salvedad, ¿no? Ok, pero si yo voy a calibrar acá y me lo llevo a la sierra, entonces voy a cometer el error. Mientras que las absolutas ya corrigen que ese es el problema, ¿no? Las absolutas se calibran con el punto triple del agua. El punto triple del agua. ¿Qué es el punto triple del agua? Es la coexistencia de las 3 fases, ¿no? Coexistencia de las 3 fases. O sea, vamos a tener sólido, líquido y gas a la vez. Que es algo extraordinario porque mayormente siempre es más fácil tener 2 fases. Por ejemplo, líquido y sólido, o de repente líquido y gas. Eso es lo más fácil. Pero tener las 3 fases ahí coexistiendo, ¿no? Es extraordinario. Pero ese es un punto único, ¿no? Que no va a depender si yo me voy a la China, a la Cochinchina, o si me voy al planeta Júpiter, ¿no? O a la galaxia, ¿no? Interestelar. ¿No? Ahí el punto triple va a seguir siendo el mismo. O sea, por eso se utiliza como escala absoluta. En el sistema internacional tenemos que el Kelvin, ¿ya? En otros, bueno, ¿no? Hay otros. Pero, ¿qué es lo que hace la temperatura en los cuerpos? ¿Ya? ¿Qué hace la temperatura en los cuerpos? Dilatación. ¿Ya? Bueno, ahora se llama dilatación. ¿Ya? Esa dilatación puede ser positiva o esa dilatación puede ser negativa.
positiva cuando aumenta la temperatura y dilatación negativa cuando disminuye. Entonces, para efectos, ¿no? Para efectos de repente académicos, va a haber lineal, una dilatación lineal, va a haber superficial y volumétrica. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa la dilatación, ¿no? Volumétrica. ¿Por qué? Porque hay una propiedad, ¿no?, muy importante que sí es afectado por la temperatura, y eso es la densidad. ¿Ok? La densidad. Observen esta fórmula acá. La densidad va a ser igual a la densidad, ¿no?, inicial, o sea, la temperatura T sub 0, y también de la variación de temperatura. Entonces, ahí tienen que utilizar algunos criterios, ¿no?, de lo que es directamente proporcional e inversamente proporcional. ¿Ok? A ver, ahí observen. Ahí vamos. Entonces, una temperatura de sub 0, una temperatura. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos. Relaciones parte A ahí tienen que poner. Sigan su lectura.
Ok, su asistencia para Alarcón